Buenos días, hermanos, sean bienvenidos de nuevo a este culto virtual. Debido a las condiciones que se han presentado y a que varios de nuestros hermanos se encuentran enfermos, volvemos de nuevo a esta modalidad. Gracias a Dios tenemos la tecnología para poder seguir adorándole y alabándole por este medio. Les invitamos a que se unan a este culto y ayuden a aquellos que no saben cómo hacerlo o que no supieron de la suspensión. Les envíen los enlaces o les hablen por teléfono para que ellos también puedan conectarse a este culto. Y que sigamos orando también por aquellos que necesitan, que se encuentran enfermos en este momento, hermanos. Todos necesitamos en algún momento de oración. Gracias a Dios porque podemos orar unos por otros y porque sabemos que Él está siempre al pendiente de nosotros. Vamos a leer una pequeña sección de la Biblia, hermanos. La lectura de hoy la vamos a tener ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y la palabra de Dios dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Así es, hermanos, no hay nada más grande, ni más fuerte, ni nada que pueda ser más que nuestro Dios, que pueda ser más que nuestro Dios y que nosotros podamos también entender que no hay nada que pueda ocupar su lugar, que no hay nada más grande que Él, no hay nada más fuerte que Él, no hay dificultad más grande que Él no nos pueda ayudar a superar, enfermedad, problema económico, problema de cualquier tipo que no pueda Él sacarnos de ahí, hermanos. Les invito a que vamos a hacer una oración, hermanos, para dar paso también a la alabanza. Bendito Señor Dios Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos estar adorándote por este medio, Señor. Gracias porque tú nos permites y nos provees todo lo necesario, Padre, para no alejarnos de ti, Señor. Permite y pone en nuestros corazones el deseo de buscarte, de seguirte, Señor, de todos y cada uno de nuestros hermanos como iglesia, Padre. Ahí permítenos crecer espiritualmente, Señor. Permite que estas alabanzas que vamos a presentarte lleguen a ti con olor grato, Señor. Y sigue cuidando de nosotros y bendice este culto y bendice nuestras vidas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a la alabanza, hermanos. Con alegría
el espíritu y la esposa decimos ven, ven, oh Cristo. El espíritu y la esposa decimos ven. El espíritu y la esposa decimos ven, ven, oh Cristo. El espíritu y la esposa decimos ven. Fuego abrasador, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto juez, reina con bondad y sabiduría. Mi refugio está es nuestro Dios, tu nombre mi esperanza es, tu reino permanece.
estar en ti para poder confiar en ti. Mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi esperanza es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré. Bueno, hermanos, demos gracias a Dios por los cantos, por el grupo de alabanza y porque podemos alabarle de esa manera, Señor, a cantarle al Señor de esta manera y alabarle de esta manera, hermanos. Damos gracias también por la vida de los cumpleañeros de esta semana, que fueron Brian García Hernández, Juan Pablo Molina, Gustavo Maldonado y nuestra hermana Erika Iracheta. A todos y cada uno de ellos felicidades, que Dios les guarde y les dé muchos años más de vida, pero sobre todo que los mantenga cerca de Él y que ellos también se mantengan buscándole y manteniéndolo en sus corazones y en sus vidas, en todo lo que hagan. Damos gracias por sus vidas, nos gozamos con ustedes por un año más y vamos a pasar de nuevo a orar, hermanos. Ahora vamos a orar por nuestro pastor y por el tiempo de meditación. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, por la vida de nuestros cumpleañeros, Señor. Te damos gracias porque ya tú has traído un pastor a esta iglesia, Señor, a este rebaño tuyo, a esta porción de rebaño tuyo, Señor. Te pedimos que pueda Él ser buena guía para nosotros, Señor, y nosotros seamos ovejas también trabajadoras para seguirle, Señor, y para cumplir ese propósito que tú tienes para esta iglesia, Padre. Te pedimos que bendigas este mensaje, Señor, que hables tú a través de nuestro pastor hacia nosotros, Padre, que también nosotros podamos atesorar este mensaje, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para lo que tú tienes que decirnos hoy, Padre. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a la prédica, hermano. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga grandemente. Pues bueno, como ya sabemos todos, estamos atravesando nuevamente una situación compleja en asuntos de salud, no solo por la pandemia, sino en nuestra iglesia hay muchos hermanos, hay familias que están atravesando por circunstancias complicadas, algunos sí por COVID, otros por otras enfermedades respiratorias, y bueno, lo conveniente creímos en este caso pues fue suspender nuestra actividad del día de hoy y el día miércoles siguiente para que podamos estar, bueno, tranquilos, pero además permanecer en contacto a través de pues un medio como este en el cual estamos ahora. Así que, pues, primero, pues les pedimos que nos acompañen a seguir orando por esta situación, que estas cosas, estas maneras de poder reunirnos, pues bueno, se vayan estabilizando de una vez, de una forma pronta. Pero también ayúdanos a seguir orando por las personas, los hermanos que están enfermos. Seguramente si usted está en el grupo de la iglesia, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, estar enterada de cuántos y cuáles son esos hermanos. Por favor, manténgales en oración y Dios quiera que pronto podamos reunirnos nuevamente en nuestro templo de manera presencial. Mientras tanto, bueno, aprovechemos esta oportunidad. Tenemos la gran bondad de poder contar con esta clase de medios, así que vamos a aprovecharlo. Yo le invito a que a que busque ahí usted en su Biblia el pasaje que vamos a ver el día de hoy, que se encuentra allá en Primera de Pedro, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5.
Y mientras usted busca este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5, permítame recordarle algunas cosas que hemos estado viendo. Estamos hace algunas semanas, desde que empezamos el año, hablando acerca de la iglesia en el reino de Dios. ¿Qué tiene qué queremos decir con esto? La iglesia tiene ciertas características bíblicas que es importante que podamos comprender y recordar constantemente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos pensar que estamos siendo esa clase de iglesia porque estamos haciendo muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no necesariamente es así, o que yo como creyente puedo pensar que estoy viviendo una vida que le agrada a Dios y tal vez es correcto, pero a lo mejor esa vida es muy limitada todavía. Bueno, lo que queremos hacer en este tiempo es ayudarnos a ir a la palabra para ver cómo se comporta la iglesia de Dios en el reino de Dios. No queremos ser una iglesia que simplemente se estanque en su comodidad, en su percepción actual acerca de lo que Dios quiere, sino queremos ir a ver lo que Dios dice en su palabra para seguir siendo transformados de acuerdo a esa imagen que Él quiere que tengamos en su reino. Así que esta serie de mensajes al principio de este año tienen el objetivo de ayudarnos a ver algunas características de esa iglesia, con la intención de que usted y yo podamos entonces tomar de ahí para que en lo personal nos ajustemos a esos estándares bíblicos y como iglesia seamos esa iglesia que Dios quiere en su reino. Y hemos hablado entonces acerca de algunas cosas. Si usted recuerda, hablamos de Mateo 6:33 para recordarnos que una iglesia en el reino de Dios es una iglesia que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, su prioridad es el reino de Dios. Y sabemos que el resto, que puede ser nuestra prioridad, el Señor se encarga de eso. Así que nosotros podemos pensar que nuestras prioridades básicas las dejamos en manos del Señor y ahora tomamos la prioridad de Dios, que es buscar su reino y comportarnos como Él quiere. Hablamos también la semana pasada acerca de Mateo 28, del 18 al 20, en donde el Señor nos manda a hacer discípulos. Y vimos que entonces una iglesia en el reino de Dios es una iglesia que hace discípulos, pero que hacer discípulos no es solamente entregar información, dar una clase o escuchar una predicación. Hacer discípulos es una tarea de todos los que estamos en una iglesia y es una tarea que se hace especialmente a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo. Así que es sumamente importante que cada uno de nosotros podamos tomar esa instrucción bíblica de cómo hacer discípulos para entonces ser una iglesia que hace discípulos en el reino de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de este pasaje que nos va a recordar que una iglesia en el reino de Dios es una iglesia que también se encarga de apacentar el rebaño de Dios, de pastorear el rebaño de Dios. Una iglesia en el reino de Dios es una iglesia que se encarga de apacentar, de pastorear el rebaño de Dios. Quiero invitarle a que vayamos entonces a ese pasaje que les comenté hace un momento, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5. Me gustaría leerlo mientras usted mantiene su Biblia también abierta ahí en su mano. Dice el versículo número 5. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, para que empecemos a ver entonces cómo este pasaje nos habla de que una iglesia en el reino de Dios apacienta, pastorea el rebaño de Dios, tenemos que considerar algunas cosas que nos van a ayudar a entender
qué está ocurriendo en este pasaje. Este pasaje evidentemente fue escrito por el apóstol Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Pero usted seguramente recordará que Pedro estaba dentro de este grupo selecto de 3 discípulos que acompañaban más constantemente al Señor Jesús. Y de esos 3, Pedro es, al menos en lo que encontramos en la Escritura, aquel en el cual el Señor invirtió más tiempo. Porque ahora vemos, conforme entendemos el Nuevo Testamento, que el Señor estaba preparando a Pedro para la tarea que él iba a realizar y que encontramos a partir de Hechos capítulo 1 en adelante. Pedro, en este momento en el que escribe esta carta, está al final de su vida. Él es ya una persona, podríamos decir ahora, de la tercera edad, una persona, un apóstol del Señor que ha sufrido en carne propia por causa de Cristo, por causa de su fe, su convicción en Cristo. Y él se ha dedicado en todo este tiempo de su ministerio a anunciar el evangelio del Señor, especialmente entre los judíos, aunque también lo hizo entre los gentiles, entre los no judíos, pero también en los últimos años, en los previos a que escribe esta carta y a su muerte, encontramos que Pedro está tratando de ayudar a las iglesias, a los creyentes en Cristo, a perseverar, a animarse en medio de las persecuciones y crisis por causa del Señor. En la carta de Pedro vamos a encontrar cómo Pedro hace mucho énfasis en el sufrimiento por causa de Cristo. Y él menciona que el buen creyente en Cristo es alguien que es capaz de echarse encima las consecuencias de seguir el llamado del Señor y aún así avanzar. Pedro está animando entonces a través de esta carta y está hablando a la iglesia para darles una palabra de esperanza. Pero al igual que como lo hace el apóstol Pedro en algunas de sus cartas, el apóstol Pablo, mejor dicho, en algunas de sus cartas, Pedro estructura su carta de esta forma. La primera mitad, él se dedica a hablar acerca de lo teológico, la enseñanza que tenemos que recibir, es decir, quién es Jesucristo y lo que él ha hecho. Y a partir de la segunda mitad, más o menos, encontramos que Pedro en esta carta comienza a hablar acerca de entonces cómo deberíamos vivir aquellos que creemos en Cristo una vez que entendemos quién es Él y lo que Él ha hecho. Así que entonces Él comienza a hablar en estos últimos capítulos, en estos últimos versículos de su carta acerca de cómo debería ser el creyente en Cristo, la iglesia del Señor por causa de Cristo. Así que esto es algo que tenemos que entender primero. En segundo, vamos a darnos cuenta que ahí en el primer versículo, Pedro hace referencia a un grupo muy particular, que es los ancianos. Como hemos mencionado en otras ocasiones, los ancianos esa palabra designaba a un grupo específico en el pueblo de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento. Los ancianos eran personas, eran varones que eran líderes en el pueblo. Personas que lideraban a través de la sabiduría que el Señor les había dado, no solo por su experiencia en la vida, porque eran personas avanzadas de edad, sino también por haber permanecido en el Señor. Así que estas personas eran quienes guiaban, quienes lideraban al pueblo de Israel. Bueno, con el tiempo, esta palabra ancianos llegó a designar a cualquier persona que perteneciera a un grupo de liderazgo, sin importar si su edad era avanzada o no, como al principio se consideraba. Así que cuando Pedro aquí menciona a los ancianos, está refiriéndose no tanto, aunque seguramente habían algunas personas así, pero no tanto a los varones que estaban en edad avanzada de la iglesia. Está refiriéndose primeramente al grupo de líderes de la iglesia. Está refiriéndose al liderazgo de la iglesia. Esa es la primera percepción que debemos tener. Por otro lado, entendemos aquí que cuando Pedro está hablando en el versículo número 2, habla acerca del rebaño de Dios. ¿Cuál es el rebaño de Dios? ¿A qué se refiere el rebaño de Dios? Bueno, podemos entenderlo quizá de una manera muy general, pero podemos ver que el rebaño de Dios era una forma en que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se le llamaba al pueblo de Dios. Cada persona que depositaba su confianza en Dios era parte del rebaño de Dios. En este caso, una vez que Cristo ha venido,
Cada persona que ha creído en Jesús forma parte del pueblo, del rebaño de Dios. Cada hijo suyo, a través de la fe en Cristo, forma parte de ese rebaño. ¿De dónde viene esta percepción? Bueno, porque en el Antiguo Testamento a Dios se le comienza a llamar como el pastor de su pueblo. El pastor de su pueblo. Si Él es el pastor nuestro, entonces nosotros somos ovejas, somos su rebaño. Salmos 23, un salmo muy conocido: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, esa figura de Dios como el pastor de su pueblo es la que se rescata aquí para decir, nosotros entonces somos su rebaño. Y por último, para que comprendamos mejor la enseñanza en esta primera parte, debemos recordar que todo esto nos lleva entonces nos podría llevar a pensar que, bueno, esta enseñanza es solamente para el liderazgo de la iglesia, entonces yo soy parte del pueblo de Dios, pero bueno, esta enseñanza es los líderes de la iglesia para ver cómo me tienen que cuidar a mí. Bueno, esa es una primera percepción. Este pasaje ha sido usado muchas veces precisamente para hablarle a aquellos líderes, pastores, diáconos de la iglesia, quien el Señor ha colocado ahí. Pero cuando vemos la dinámica del Señor en la palabra, nos damos cuenta que esto es una enseñanza que es para mí, independientemente si soy o no pastor o líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que cada vez que el Señor da una instrucción a los líderes, a través de Pablo, a través de Pedro o alguno de los otros escritores del Nuevo Testamento, el Señor está colocando un estándar que quiere que ellos mantengan con la intención de que el resto de personas puedan imitar esa conducta y entonces parecerse a Jesucristo. Significa entonces que cada vez que usted y yo vemos una enseñanza que va directamente a los pastores, líderes o diáconos en general, tenemos que entender que esa enseñanza también es para mí, aunque yo no sea un pastor, diácono o líder de la iglesia. Porque si eso es lo que él tiene que ser para enseñarme a mí, significa que entonces yo también debo aprenderla, porque yo debo ser como esa persona. Pablo lo decía en muchas ocasiones: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Así que finalmente nos damos cuenta que esta enseñanza que vamos a ver aquí es una enseñanza para todos, primariamente para aquellos que el Señor ha colocado al frente de su iglesia como líderes para guiar a la iglesia, pero también es una enseñanza que cada uno de nosotros debe aprender. Y así podemos llegar a ser una iglesia que realmente pastorea el rebaño del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a la segunda parte de esta enseñanza. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es este proceso de pastorear al rebaño de Dios? Bueno, primeramente, el versículo número 1 nos habla acerca de que tenemos que pastorear. Miren un poquito hacia la parte de atrás. Pastorear el rebaño del Señor entre ustedes, dice el apóstol Pedro, y dice primeramente velando por él. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, velando por el rebaño. ¿Qué significa velar? Bueno, pensemos en la figura, en la imagen de un velador de un negocio. ¿Qué es lo que hace el velador de un negocio? ¿Para qué está ahí un velador? Si usted ha trabajado como velador, tal vez esto puede ser muy fácil para usted. El velador, en términos generales, está ahí para cuidar las pertenencias de otra persona, ¿verdad que sí? Está ahí para cuidar las pertenencias de esa persona, porque hay peligro de que alguien puede llevárselas o hacerles daño. El velador está ahí entonces, y para cumplir su función necesita permanecer alerta. No puede dormirse, a menos que haya alguien que le esté cubriendo en ese momento, pero no puede dormirse, porque en ese momento puede sobrevenir alguna desgracia, puede sobrevenir algún ataque. Bueno, esta es la intención del apóstol Pedro aquí al decirnos cómo deberíamos velar el rebaño de Dios entre nosotros. Porque el rebaño de Dios somos usted y yo, y el hermano o hermana que se sienta a un lado, atrás, delante de nosotros el día domingo. El hermano o hermana en Cristo que es parte del pueblo de Dios. Él es el rebaño de Dios y nuestra función es cuidarle, pastorearle,
primeramente estando alertas, al pendiente de cualquier clase de peligro a su alrededor, especialmente el peligro espiritual, porque entendemos que existen demasiados peligros alrededor del rebaño del Señor, demasiados. A veces no los percibimos porque no estamos alertas, porque no estamos velando, pero el peligro se infiltra de maneras muy sutiles y tenemos que tomar esa responsabilidad de pastorear el rebaño de Dios, estando alertas, cuidándole de los peligros. Usted, si es padre o madre, seguramente sabe a lo que me refiero. Si usted tiene un adolescente o una adolescente en su familia, se dará cuenta que a veces es atemorizante, es sumamente complejo lidiar con la cantidad extraordinaria de peligros que acechan a nuestros hijos. Simplemente el hecho de que puedan tener un teléfono celular en la mano y darnos cuenta que a través de ese aparato pueden llegar muchos ataques, muchas percepciones equivocadas de Dios o incitación hacia cierta clase de tentaciones, uno se da cuenta que uno tiene que estar alerta. Uno tiene que saber con qué clase de personas se están relacionando, ¿verdad? Uno tiene que entender qué es aquello que les están enseñando en sus escuelas. Uno tiene que saber qué es aquello que están viendo como ejemplo en otros lugares. Uno tiene que estar atento. O de lo contrario, llega el momento en el cual nos damos cuenta que ese peligro ahora ya se convirtió en un ataque y está provocando reacciones contrarias a Dios en nuestra familia. Bueno, llevemos esto al pueblo de Dios en general y nos vamos a dar cuenta que debería ser la misma dinámica. Usted y yo deberíamos estar cuidando de que los ataques del enemigo hacia nuestros hermanos, ovejas del Señor como nosotros, no estén causando estragos. Y cuando observemos que hay algo que está equivocado, algo que están entendiendo mal, algo que están haciendo incorrecto, nuestra función debería ser percibir el peligro. Pero ¿cómo podemos percibirlo si no estamos cerca de ellos? O si nos hemos dormido, o si hemos sido apáticos al cuidado de los demás. Bueno, velar por él es una actitud constante de alerta, tal y como lo hace un pastor de ovejas allá en el campo. Alguien que está observando, está en un lugar alto quizá para observar, mientras las ovejas comen plácidamente, observar que no haya ningún depredador que esté intentando atacarles. Esa debe ser nuestra función. Y usted y yo tenemos el privilegio de participar en el cuidado de nuestros hermanos y hermanas de la misma manera que puede hacerlo quizá un pastor o un líder de la iglesia. Tenemos esa gran oportunidad. Tenemos que ser esa clase de iglesia que vela por el cuidado de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Ahora, pero dice Pedro que para hacer estas cosas, pastorear al rebaño de Dios, velando por él siempre, tenemos que hacerlo no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. Dios quiere entonces una forma de hacerlo. No es simplemente porque no me queda de otra, por obligación, pues. Hay que querer hacerlo, pues, dice Pedro. Es decir, no basta con que lo hagas, con que hagas como que haces algo. Tienes que querer hacerlo, ¿no? Es como a veces de repente dicen las hermanas, las esposas, ¿verdad? Que nos están mandando que hagamos algo y cuando al fin ya lo hacemos dice, no, pero así no sirve. Tienes que querer hacerlo. ¿Verdad que sí? Porque nos damos cuenta que hay una diferencia entre hacerlo por obligación y otra en querer realmente hacerlo y, como dice el apóstol Pedro, voluntariamente. Bueno, esto es similar a lo que queremos hacer, lo que Dios quiere que hagamos, mejor dicho, quiere que lo hagamos como consecuencia de una transformación interior y no simplemente para cubrir una apariencia. Y en este caso, en algunos de nosotros llega a haber cierto tipo de presión porque somos personas que tienen cierto cargo en la iglesia o porque tenemos ya cierto tiempo en la iglesia o para mantener simplemente la imagen que tengo ante los demás. Bueno, voy a hacer lo que me están diciendo. Pero el apóstol Pedro dice que así no funciona. Vamos a pastorear el rebaño de Dios. Vamos a velar por él. Vamos a querer hacerlo. La verdad es que no siempre queremos hacerlo. La verdad es que a veces es difícil hacerlo, menos entonces querer hacerlo. Quizá
porque las complicaciones de nuestra propia vida, o quizá porque ha habido cierto roce, cierto malentendido con tal o cual hermano en la iglesia. Pero la instrucción del Señor es, debes querer pastorear a tus hermanos. Creo que este es un pasaje que nos habla mucho acerca de que es evidente que para cumplir la voluntad de Dios y ser la clase de iglesia que Dios quiere, necesitamos depender de Dios. Necesitamos el poder de Dios, porque nosotros no podemos. No queremos muchas veces, pero Dios sí. Y Dios puede ayudarnos. Y así como aquel hombre, cuando se dio cuenta que le faltaba fe para creer que Jesucristo podía hacer lo que él decía, él le dijo al Señor, sí, ayúdame en mi incredulidad. Y así como los apóstoles, cuando el Señor les estaba diciendo, si tu hermano viene a pedirte perdón una vez y 2 veces y 3 veces y hasta 70 veces 7 y te dice, perdóname, tú le tienes que perdonar. Y cuando escucharon eso los discípulos dijeron, Señor, entonces aumentanos la fe, porque ellos se daban cuenta que eso era algo imposible, necesitaban ser ayudados. Bueno, queremos pastorear a nuestros hermanos, queremos ser la iglesia que el Señor quiere, queremos velar por ellos, no por obligación, sino voluntariamente como Él quiere. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, pero así tiene que ser, porque esa es la forma característica en la que el pueblo de Dios hace las cosas. Segundo los Corintios 9:7, un pasaje que usamos muchas veces para las ofrendas, nos habla de este principio. ¿Se acuerda? Cada uno de como propuso en su corazón, es decir, algo voluntario, no por tristeza, no por amargura, no por obligación, no por la presión, ni por necesidad, porque ya no nos queda de otra, sino voluntariamente. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque Dios ama al dador alegre, al que voluntariamente se ofrece a eso. Hermanos, tenemos a nuestro alrededor muchas formas de hacer eso. Hablamos al principio acerca de la gran necesidad que algunas familias, algunos hermanos están padeciendo en este momento. Una muy buena manera, si usted tiene forma de apuntarlo, de anotarlo en su celular o en algún papel, en su propia Biblia, de poder hacer esto, es tal vez darnos el tiempo de escribir un mensajito a nuestros hermanos, enviarles algún pasaje bíblico, llamarles, si es que usted está más acostumbrado a las llamadas, hacerse presentes de alguna otra manera. Como lo he comentado desde hace algún tiempo, es claro que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser también congruentes con eso, pero la verdad es que en la gran mayoría de las ocasiones podríamos incluso tomarnos el tiempo para darnos una vuelta por la casa de nuestros hermanos. Usted no necesita entrar, simplemente llegar ahí, saludarle, quizá orar desde afuera. Hay muchas formas, hermanos. Hay muchas formas en que podemos hacer esto voluntariamente, en que podemos cuidar a nuestros hermanos y que podamos hacerlo de esa forma. Bueno, pidámosle al Señor que Él nos ayude, porque al final de cuentas ese fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio, el cual se dio a sí mismo. Y dice la Biblia que se dio a sí mismo hasta la muerte, por amor a nosotros. Así que quiero hacer una pregunta en esta parte. ¿Cómo está su voluntad hoy para pastorear a sus hermanos de la iglesia? ¿Cómo está su voluntad hoy para estar al pendiente de ellos? Imagínense que cada uno de nosotros pudiera hacer eso. Alguien más y muchos más también estarían al pendiente de usted, ayudándole a crecer en Cristo. Pero el pasaje también nos dice ahí en el versículo, en ese mismo versículo, que no tenemos que hacerlo tampoco por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Deberíamos pastorear, velar por nuestros hermanos, no por avaricia, porque en muchas ocasiones este es un gran problema. Hay muchos líderes y pastores y hermanos en general, en muchas iglesias, se han desviado del Señor por causa de la avaricia. ¿Cómo detectamos eso en este momento? En esa clase de cosas. Bueno, porque a veces pensamos, bueno, ok, voy a servir, pero ¿yo qué voy a ganar con eso? Es decir, la avaricia, no, aunque en este versículo esencialmente se refiere al asunto del dinero, de lo material, tiene que ver con simplemente yo necesito saber qué voy a ganar con eso. ¿Qué voy a ganar con eso? Hay muchos que sirven, pero solo aquellas personas o familias de las cuales creen que pueden sacar cierta ventaja material o profesional o de imagen.
Pero esa no es la manera de pastorear al rebaño del Señor. Dice el apóstol Pedro que lo debemos hacer con un sincero deseo de servicio. Un sincero deseo de servicio, sin importar si voy a ganar algo o si incluso voy a perder algo en ese proceso de servir a mis hermanos. Fíjense que muchas veces nos detenemos en eso. Pero es que si hago esto, si sirvo a aquella persona, si voy a ver esto, voy a perder tiempo, voy a perder algo de dinero que ya no tengo contemplado. Hermanos, recordemos Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Este es un buen momento para recordarlo. Cuando comenzamos a pensar en eso y entender que el Señor tiene todo bajo control, entonces nos damos cuenta que realmente podemos desear sinceramente servir a nuestros hermanos, aun cuando nadie se dé cuenta de eso. Aun cuando yo no pueda ganar nada. Es más, aun cuando yo salga perdiendo en el proceso. Debemos tener la misma actitud de servicio que el Señor Jesús nos mostró a nosotros. Filipenses 2 nos habla de que nosotros debemos tener ese mismo sentir, y en otras versiones dice la misma actitud de Cristo. Y usted sabe cuál fue esa actitud. Él no estimó el ser igual a Dios como algo en que él pudiera reclamar, sino que él se despojó a sí mismo y nos sirvió por amor a nosotros que le habíamos ofendido tanto, a nosotros que le habíamos desobedecido tanto, y lo hizo por obediencia al Padre. En el transcurso dejó todo apego a lo material. Nosotros debemos obedecer al Señor, sabiendo que, como vimos también la semana pasada, si nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, Él nos proveerá todo lo que necesitemos. Así que aquí no debería haber cabida para avaricia de ningún tipo, ninguna clase de apego material. No importa si ganamos algo o perdemos incluso. Lo más importante es realmente desear genuinamente ayudar a nuestros hermanos. Seamos una iglesia que está al pendiente de la necesidad de los demás. Seamos una iglesia agradecida, tan agradecida con el Señor, que cuando Él me pide participar en la ayuda y el apoyo a mis hermanos, hermanas, en alguna clase de necesidad, yo no me esté preguntando si alguien más quizá pueda hacerlo, sino cómo es que yo puedo hacerlo. Porque yo quiero ayudar a mi hermano, porque yo quiero ayudar a mi hermano. Así que aquí la pregunta sería, ¿cómo está hoy su servicio a Dios y a los demás? ¿Cómo está hoy su servicio a Dios y a los demás? ¿Está usted sirviendo, esperando ser recompensado en algún momento, de alguna forma? ¿O está realmente imitando al Señor, sirviendo como Él lo hizo? Usted no necesita un cargo en la iglesia para eso. Usted puede hacerlo hoy. Y hay una última característica de este pasaje acerca de cómo pastorear el rebaño de Dios. Y dice el apóstol ahí en el versículo número 3 que tampoco debemos hacerlo como teniendo señorío sobre los que nos han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Ok, dice alguien, bueno, ya voy a hacerlo, pero ahora lo van a hacer como yo quiera. Yo voy a hacer como yo lo desee y los demás tienen que entonces entender cómo es que se tiene que hacer. El pasaje nos habla de que no debe haber autoritarismo en esto. Además, no cabe el autoritarismo en una iglesia del Señor. No importa quién seamos. No importa si tenemos algún cargo formal de servicio. No importa en qué parte del organigrama nos encontremos. No cabe el autoritarismo en una iglesia que ha sido llamada a servirse mutuamente. No cabe el autoritarismo en una iglesia que se debe caracterizar por lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios 5:20, que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Si tenemos que someternos unos a otros, es obvio que ninguno de nosotros manda. Ninguno. Es cierto que el Señor ha dado cierta autoridad a algunas personas, pero no significa que incluso esas personas podrían enseñorearse de los demás. Hay iglesias, hay grupos que pasan por alto esa instrucción y hacen demasiado daño a las ovejas de Dios, porque hay personas que se
encargan, incluso piensan que pueden hacerlo, incluso decidir con quién se casarán los jóvenes, o se encargan incluso de decidir qué es lo que la gente tiene que ir y donar a la iglesia. Eso no es de esa forma. Si en algo debe de servirnos nuestra autoridad, nuestra experiencia delante del Señor, tendría que ser para servir, y para servir a los demás a través de nuestro ejemplo. Pastoreamos entonces el rebaño del Señor, sirviendo como Jesús lo hizo con nosotros y como Él les dijo a sus discípulos. Él les dijo que en su iglesia no iba a haber la misma forma en que se hacía afuera de ella. Afuera, dice, los gobernantes ejercen su autoridad sobre los demás. Aquí no, dice. Aquí si alguien quiere ser el mayor, tiene que aprender primero a servir a todos. Y nosotros queremos ser esa clase de personas, no las que hacen lo que quieren con los demás, no las que tratan como quieren a los demás simplemente porque soy de tal o cual familia, tengo tal o cual trayectoria en la iglesia. Aquí no caben esas cosas. Aún en posiciones de servicio formales, nosotros debemos de servir sin ejercer ningún tipo de autoritarismo. Nosotros tenemos que ayudar. Otra vez, si en algo nos debe servir lo que hemos aprendido, nuestro cargo formal en la iglesia debe ser para servir más y mejor a la iglesia. Pero nuevamente, usted y yo no necesitamos un cargo formal en la iglesia para comenzar a servir al Señor y a los demás de esta forma. Debemos ser ejemplos a los demás, enseñarles cómo es Jesucristo, no regañándoles sin motivo, no molestándolos cuando las cosas no lo hacen como nosotros lo hacemos, sino enseñándoles cómo el Señor Jesucristo lo haría. Así que aquí la pregunta sería, ¿hay alguna clase de autoridad que yo temo perder al servir al Señor y a otros? Y quizá por eso no me atrevo a servir así. ¿Cómo puedo usar mi posición en este momento en la iglesia para poder servir más y mejor a los demás? Usted y yo estamos llamados a eso. Y así se debe comportar una iglesia en el reino de Dios. Una iglesia que pastorea el rebaño de Dios a través de esta actitud que el apóstol Pedro nos acaba de mencionar. Lo interesante es que el apóstol Pedro nos recuerda algo, quizá para animarnos y quizá para animar a las iglesias que estaban escuchando eso por primera vez. Y él dice en el versículo 4, si ustedes hacen eso, entonces cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Él está haciendo una alusión a esa segunda venida de nuestro Señor Jesús a la tierra por su iglesia. Y está tomando aquí una figura deportiva. Esta corona era este galardón que se llevaban aquellos que llegaban a la meta de buena forma. Bueno, él está diciendo, aunque esas coronas son muy valiosas de todas, y en ese momento eran valiosas por lo que representaban, pero físicamente eran hechas con flores, con ciertas ramas, y se marchitaban. Él dice, si ustedes hacen eso, realmente van a ser dignos de una corona, pero saben que una corona inmarcesible, una corona que no se marchitará jamás, una corona de gloria y la gloria de Jesús. Así que Él nos está animando a cumplir con su voluntad de esta forma. Nos está animando a que podamos ser realmente ese pueblo que se esfuerza por cuidarse mutuamente. Se esfuerza porque es difícil, pero es lo mejor que podemos hacer. Un pueblo que, a pesar de sus temores, de sus circunstancias como la que estamos viviendo ahora, es capaz de voltear a su alrededor y preguntarse, ¿quién necesita nuestra ayuda hoy? Y preguntarse, ¿a quién debo cuidar hoy de los depredadores alrededor? ¿A quién debo apoyar, animar, abrazar? ¿A quién debo proveer el día de hoy? Esta es la clase de iglesia
que el Señor desea que podamos ser. Esta es la clase de iglesia que el Señor quiere que nosotros podamos ser. Esa es la iglesia en el reino de Dios. Y que el Señor nos ayude entonces a que podamos ser esa clase de iglesia. Que el Señor nos permita ser una iglesia que realmente apacienta, pastorea, vela constantemente por cada uno de aquellos que conforman el rebaño del Señor. Quiero pedirle que por favor incline su cabeza y cierre sus ojos. Un momento. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a hacer esa clase de hijos suyos, esa clase de oveja, entendiendo que este es un llamado hacia cada uno de nosotros, un llamado hacia tomar nuestro lugar en la obra del Señor, un llamado a sensibilizarme con la obra de Cristo, de tal forma que realmente puedo decir, amo a Dios y amo a mi hermano. Padre Celestial, en tus manos, Señor, dejamos este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos tomar esta enseñanza para nosotros. Porque, Señor, en muchas ocasiones hemos sido insensibles, nos hemos resguardado nosotros solamente, hemos sido egoístas, hemos visto solamente por nosotros. Pero te rogamos, Señor, danos la oportunidad en los días siguientes de poder obedecerte de esa forma. Obedecerte de esa forma, Señor, en que podamos, cuando tú nos lo muestres, podamos realmente amar a nuestros hermanos, pastorearles como tú lo deseas, estar al pendiente de ellos, cuidarles, Señor, animarles, exhortarles, para que sigan pareciéndose más a Cristo. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a ser ejemplo. Aún en medio de nuestras fallas, de nuestras debilidades, Señor, ayúdanos a ser ejemplo a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tal vez no podamos expresar una palabra como otra persona podría hacerlo, pero sí podemos, Señor, mostrarle a otros cómo se comporta un verdadero hijo tuyo. Ayúdanos, Señor, así. Ayúdanos a ser esa clase de iglesia que apacienta tu rebaño. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos permita, entonces, haber tomado esta palabra de parte del Señor y nos permite estar pensando en esta semana cómo podemos ponerla en práctica. Y bueno, estemos al pendiente también en el resto de la semana para que podamos saber cómo van a quedar nuestras actividades el siguiente fin de semana. Sigamos en oración y bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje, por la predicación, por la vida de nuestro hermano Edgar, porque Dios ha mandado a nuestra iglesia un pastor, a una guía para nosotros, que también pidamos a Dios que nos ayude a ser un buen rebaño para nuestro pastor y ser unas ovejas trabajadoras, hermanos. También pues de parte de los anuncios, hermanos, vamos a estar teniendo los miércoles, los cultos de oración que hemos estado teniendo ya desde hace varios miércoles, van a estar siendo virtuales. Ahora vamos a seguir en esta modalidad virtual. Si necesita alguien ayuda para conectarse, no tiene la aplicación, cualquier cosa puede contactarnos con confianza a cualquiera de los que estemos ahí en el grupo de WhatsApp. Estamos dispuestos a ayudarles, hermanos, o direccionarles ahí en el modo de ya sea bajar la aplicación, de cómo conectarse y todo eso. Vamos a estar anunciando todo esto por las redes sociales, por el grupo de WhatsApp. Estén ahí al pendiente también para ver si esta situación nos va a permitir retomar nuestros cultos presenciales o seguir de esta manera virtual. Cualquier manera estén al pendiente ahí en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, pero sobre todo estemos orando, hermanos, estemos orando para que esta situación se controle y podamos de manera presencial volver a reunirnos. Y sobre todo oremos, hermanos, porque no se enfríe nuestra fe, no se enfríe nuestro deseo de seguir y de buscar de Dios, porque siempre está Él ahí para nosotros y hay que estar nosotros también siempre para Él de una u otra manera. Y gracias a Él tenemos los medios de seguir congregándonos, aunque sea de manera virtual. Oremos, hermanos.
Bendito Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este culto, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra semana laboral, Padre, que cuides de nosotros en todo momento. Que aquellos que están padeciendo enfermedad, Señor, obres tú en su salud, y que los que no permitas tú que caigan, Padre. Te pedimos que nos protejas, que nos bendigas y que nos des también la sabiduría, Señor, de seguir las normas de seguridad y acatarlas para estar salvos, Señor, de esta pandemia, de este virus, Padre. Te pedimos que cuides a todos aquellos que no tienen donde resguardarse, Señor. Te pedimos también que obres en esta situación, Señor, para que podamos pronto reunirnos nuevamente, Señor, y que no permitas, Padre, que se enfríe nuestra fe, nuestra sed de seguirte, nuestra hambre de ti, Padre. Te pedimos que obres en nuestro espíritu, Señor, y nos permitas crecer en ti, Señor. Cuida de nuestra iglesia, cuida de todos aquellos que te siguen, Padre, y de todos aquellos que no te conocen también, Padre. Obra tú para que así sea. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.